Vamos a recordar a un viejo enemigo que vuelve para atormentarnos. Ahí está. Y nos ve como diciendo, pensaron que ya no me iban a volver a ver. No, Eh, pero como te digo, no es clase de circuitos eléctricos, pero sí muchas veces vamos a hacer referencia a este señor que está ahí en sus pantallas, León Charles Thevenin, este, el cual pues, se le ocurrió una idea muy interesante. Ahí te escribo tal cual su propuesta. Y ahorita la recordamos un poquito, ¿no? ¿Qué es lo que propuso allí Thevenin? El señor Charles Thevenin. Bueno, él dijo, a ver, cualquier conjunto de resistencias y fuentes, las que tú quieras, por feas que sean, la forma como estén conectadas, entre dos puntos existe una manera, puede simplificarse a un circuito con una sola resistencia y una sola fuente. El voltaje y la corriente son las mismas, o sea, el circuito es completamente equivalente. Entonces, el Thevenin fue muy listo. Él dijo, se puede hacer. Si tú tienes un circuito con todas las resistencias que quieras y todas las fuentes que quieras y lo desconectas en dos puntos muy específicos A, B, los que tú escojas, existe un equivalente a eso con una sola resistencia y una sola fuente. El problema es que no dijo cómo, no dijo cómo calcularlo, pues sí, la idea está muy padre, ¿no? Pero pues, ¿cómo lo sacamos? Y ahí es donde se convierte en algo artesanal, este teorema de Thevenin. Y por artesanal me refiero a que tiene mucho que ver la habilidad de cada quien. Lo que dijo Thevenin, en otras palabras, es, imagínate un circuito, no, no me acostumbro a este editor, pero pues, a ver, estoy muy acostumbrado a trabajar con el PowerPoint y escribir en el slide de Google no es lo mismo. Entonces, se pone aquí una fuente, no sé, ¿qué te gusta? Una resistencia aquí, mm, otra resistencia acá, mm, otra fuente aquí, con otra resistencia, o sea, algo así muy raro. Otra fuente acá, no sé, lo que tú quieras, ¿no? Tanto, tan difícil como gustes. Y al final todo esto estuviera conectado, digamos, a nuestro diodo, que el tranquilo esté aquí, haciendo su jale. ¿Ok? Y luego en el examen de electrónica te dijeron, pues a ver, calcúlame el punto de operación de este diodo. Pues, pues el problema no es el diodo. Pues el diodo, yo sé que nomás necesito la corriente y el problema es lo que está acá hasta atrás, ¿no? Entonces, aquí es donde nos es útil el teorema de Thevenin, porque según este señor, si yo este circuito lo desconecto, esta parte, el diodo no. ¿Por qué el diodo no? Porque el teorema de Thevenin habla de resistencias y fuentes. Esto no es cierto para otras cosas diferentes a resistencias y fuentes. Así que si yo escojo dos puntos, digamos, un punto A aquí y un punto B aquí, quiere decir que yo puedo encontrar un equivalente para todo esto que está acá, por feo que esté. Exageré con lo que puse, no quise que vaya a poner algo así, ni nos vamos a encontrar con algo así. Pero quiere decir que todo esto que está aquí se puede.
Existe, dice Thevenin, quién sabe cómo, pero existe un equivalente donde en lugar de tener todo esto, solamente tienes una resistencia que se llama resistencia Thevenin y tienes solo una fuente que se llama voltaje Thevenin conectados a los mismos puntos AB. Todo esto que estaba acá se convirtió en esto. Y el diodo ahora pues se reconecta allí, ¿ves? Yo no le apliqué teorema de Thevenin al diodo. El diodo no puedo aplicar el teorema de Thevenin, pero sí le puedo aplicar teorema a todo lo otro. Entonces, en lugar de tener todo esto, lo convierto a solo una resistencia Thevenin y solo un voltaje Thevenin. Entonces, hablando de electrónica, esos puntos AB, digamos que se seleccionan o los ponemos, se seleccionan buscando separar, separar la rama donde está el diodo. Yo escojo AB de tal forma que desconecte toda la rama donde está el diodo y lo que esté conectado junto con el diodo. Me los llevo y me quedo con lo demás para simplificarlo según Thevenin. Entonces, si esto se pudiera lograr de convertir esto a esto, bueno, de este lado, sí podemos darnos cuenta que, o podríamos comprobar que el punto de operación del diodo aquí, es decir, la corriente del diodo, que yo calculé en este circuito que está del lado derecho, y el voltaje del diodo, comprobaría que son los mismos que los del otro circuito. Lo que yo calcule aquí para el diodo me va a dar el mismo resultado que si yo lo hubiera calculado en este monstruo de acá. Suena bien, suena algo útil. El problema es cómo lo calculo, ¿no? Bueno, existe un procedimiento para hacerlo. Eh, entonces, aquí, dos pasos para hacer el teorema de Thevenin. Primero, paso 1, bueno, paso A, sacar la resistencia Thevenin. Ese es el paso fácil, el paso que todos nos sentimos bien, cómodos haciéndolo. Y el paso B, que es cuando nos sentimos incómodos y que no podemos hacerlo. El primer paso, calcular la resistencia Thevenin. Este es muy sencillo de hacer, porque para calcularlo, la resistencia Thevenin, lo primero que tenemos que hacer es sustituir fuentes de la siguiente manera. Si tú tienes una fuente de voltaje, ya sea una fuente de voltaje de directa o una fuente de voltaje de alterna, estas fuentes las vas a sustituir por un corto y listo. Por ejemplo, en esta cosa que dibujé yo aquí, pues aquí pondría yo un corto, aquí pondría un corto, aquí pondría un corto, ¿eh? Hago cortos todas las fuentes de voltaje. De directa o de alterna las hago corto. Y si tuviera fuentes de corriente, cual también puede pasar, si tuviera fuentes de corriente, esas las voy a sustituir por un circuito abierto. Bien, ya sustituí las fuentes. Luego, pues me va a quedar un arreglo con puras resistencias. ¿Qué voy a hacer con eso? Pues obtener la resistencia total. Simplificar series paralelos. Obtener resistencia total con respecto a los puntos AB.
Listo. Este es fácil de hacer. El paso B, este es el verdadero problema. Ese es el verdadero problema del teorema de Thevenin. ¿Por qué? Porque no hay un método. Estás a tus habilidades. Pero podemos distinguir dos casos. Dos casos. Caso uno. Tengo una sola fuente. Bueno, no solo una fuente. Un solo tipo de fuente. O sea, solo fuentes de directa o solo fuentes de alterna. Un solo tipo de fuente. Un solo tipo de fuente. Si ese es el escenario que hago, pues de alguna manera, no hay manera de colocar un procedimiento que funcione siempre. A como Dios te dé a entender, bueno, no, como tú hayas aprendido a hacerlo, pero tienes que determinar, calcular el voltaje entre A y B. ¿Cómo? Con mallas, con series paralelos, con divisores de voltaje, con leyes de cómo puedas, con todas las herramientas de circuitos eléctricos que tienes a tu disposición, pero calcular ese voltaje. Si fuera un circuito físico que estuviera aquí viendo, que lo estuviera armado, pues sería más fácil porque traigo el multímetro y lo mido entre las terminales AB, lo mido y ya tengo el equivalente a Thevenin. Pero cuando es en papel y lápiz, pues hay que calcularlo, ¿no? O simularlo, para quienes usan simuladores o simularlo. Ya veremos simuladores en el laboratorio. Ahora, caso uno y caso 2, el más feo, eh, que más de un tipo de fuente, más de un tipo de fuente. O sea, por ejemplo, una de alterna y una de directa, eh, o una de directa y una variante en el tiempo, o dos variantes en el tiempo, pero completamente, o sea, en este caso 2, cuando tienes más de un tipo de fuente, realmente vas a terminar cayendo al de arriba, pero antes de aplicar el de arriba, se aplica otro principio que se llama principio de superposición de efectos. Principio de superposición, el cual en un momento más lo platicamos. Principio de superposición, y una vez que lo apliques, calculas esto. Esos son los eh, a grandes rasgos, cómo se calcula el teorema de Thevenin. Em, Afortunadamente, en el caso de electrónica, para los ejercicios y de hecho para las aplicaciones de electrónica, no son estos circuitos que están aquí, no son circuitos muy elaborados como esto que está aquí. De hecho, tú no vas a calcular ningún Thevenin. Em, pero en la demostración de las ecuaciones, en el análisis de los circuitos, muchas veces voy a hacer yo mención a equivalentes Thevenin. ¿Me explico? Muchas veces te voy a decir, este sale de un Thevenin o eso se calculó de un Thevenin. Y sí es importante que tú tengas en mente a qué nos referimos con un equivalente Thevenin. La idea, el concepto. ¿Ok? ¿Qué dice el de superposición? El de superposición lo que nos dice es que si nosotros tenemos chorros de fuentes, 2, 3, 4, 5, 6, 7, las fuentes de voltaje y corriente que quieras, te da lo mismo analizar el circuito con todas las fuentes que analizar el circuito con una sola fuente a la vez y al final sumar los resultados. Ese es el principio de superposición. Eh,
Imagínate, tengo dos fuentes y el diodo. Bueno, pues primero lo analizo con uno, calculo una corriente del diodo. ¿Ok? Ahora lo analizo con la otra fuente, calculo la corriente del diodo. Luego la sumo. Y ese es el resultado que hubiera obtenido si hubiera utilizado las dos desde el principio. ¿Eso qué te permite? Pues te permitiría, en lugar de hacer un solo circuito muy complejo, a lo mejor resolver muchas veces uno más sencillo. De nuevo, es una herramienta de análisis, nada más. Como el que está, Supongamos, como el que dibujamos en la otra diapositiva, una a dos fuente directa y una combinados, fuente alterna. Que tengas una fuente directa y una fuente alterna conectada en otro lado. O que tengas una señal variante del tiempo de un micrófono en un lado y en otro lado la fuente directa de alimentación. Cosas así. Si tú tienes fuentes distintas, eh, puedes optar a aventarte así como va, órale, con todas las fuentes se vale. O dices, no, pues una por una. ¿Cuál es la necesidad de llevar todas en moto? Y también. El resultado es el mismo. Frecuencia. Sí, si tienes dos fuentes de alterna con diferente frecuencia, es una gran diferencia. Principio de superposición, sí, sí, porque no las puedo mezclar. No, no, no se mezclarían las señales seno y coseno si son de diferente frecuencia. Es una diferencia crítica, esa que dijiste. O sea, a lo mejor si fuera diferentes en magnitud, vale, pero diferentes en frecuencia, la mataste por completo. Nada más lo platicamos. Pero está fácil. O sea, en electrónica, esto ya lo sufrieron una vez y, y bueno, que yo recuerde de sus clases de eléctrica, no lo van a ver más adelante. Pero en electrónica sí, aquí sí. En electrónica 2 los que son ITE lo ven todavía más veces. Pero realmente nunca calculamos un Thevenin. O sea, no te van a dar un circuito y a ver, calcula. No, eso ya lo viviste, dijo Rex de Toy Story. Ya lo viví, ya lo pasé. No, aquí es el concepto. O sea, en muchas partes te van a decir, esta ecuación sale de un Thevenin o es un voltaje Thevenin de otra. Entonces, cuando te dicen eso, tú en automático debes de entender que quiere decir que una parte del circuito te la simplificaron a solo un voltaje. Entonces dices, ¿dónde quedó ese circuito? ¿Por qué no lo están tomando en cuenta? No, no, no es que no lo estén tomando en cuenta. Es que lo simplificaron para el análisis. Y se usa mucho, mucho en electrónica. Para transistores, para op-amps, para diodos también. Se puede hacer con simulador, sí. Pero te digo, rara vez lo vas a sacar un Thevenin. Este, eh, en el sentido de calcular o sea, sí hacemos, pero unos muy sencillos, casi son iguales todos. Lo que más interesa es el concepto, es el saber qué es un Thevenin. Un Thevenin es un equivalente simplificado de una parte del circuito, donde no te interesa ver todo lo que está allí entre las rayas, ¿no? Me interesa nada más ver cuánto voltaje y cuánta corriente me entrega, es todo lo que me interesa. Y así te concentras en el transistor o te concentras en el tiristor o te concentras en el diodo y no te estás quebrando la cabeza con chorro de resistencias y te pone nada más en la parte más crítica del circuito. Esa es la función del TV y del Norton también.